Ahora, el santuario, que ahora es parte de la doctrina adventista, debe entonces explicarnos lo que sucedió cuando el santuario fue purificado. Bueno, en el gran día de la expiación había una purificación del registro del pecado. Era un día en el que se afligía el alma y se hacía todo lo posible para estar bien o en paz con Dios. Nosotros estamos viviendo en ese tiempo. En otras palabras, después de 1844 estamos viviendo en el día antitípico de la expiación. Así que ahora esta es la pregunta. Y es una pregunta muy importante. Muchos creen que cuando Cristo murió, fue directamente al lugar santísimo. Ahora, eso es un problema, porque es contrario a todo el mensaje del santuario. Había un santuario terrenal y el sacerdote oficiaba durante todo un año en el primer tabernáculo y luego, en el día de la expiación, entraba en la segunda cámara. ¿No era así? Claro que sí. Ahora, cuando Cristo ofició en el primer tabernáculo, si Él es el sumo sacerdote y es el antitipo de todo este proceso, entonces con seguridad, si el tipo apunta al antitipo, tenía que hacer servicio en el lugar santo, en la primera cámara. ¿Cuándo lo hizo? Bueno, si entró en el lugar santísimo, ¿cuándo entró entonces en el lugar santo? Bueno, algunos creen que debió hacerlo antes de que viniera a la tierra, antes de que fuera encarnado. Bueno, hay un problema con eso. Solo hay que leerlo. En el versículo 12 dice, y no por sangre de machos cabríos, ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Ahora, si solo entra con su propia sangre, si solo puede servir en el cielo con su propia sangre no estaba disponible antes de que viniera a esta tierra. Solo fue derramada por nosotros en la cruz. Entonces, Él no pudo haber ido al lugar santísimo. Entonces, ¿por qué las traducciones modernas violan este principio? Porque aquí, en la versión de King James, en inglés, dice que Él fue al lugar santo. No dice que fue al Hagion, en griego, en el lugar santísimo. Pero las traducciones modernas, incluso la nueva versión del King James, en inglés, cambia esto para que sea el lugar santísimo. ¿Podemos buscarlo? Deberíamos buscarlo. Es más, pongámoslo en la pantalla. Solo quería preguntar mientras estás buscando, si no me equivoco, he escuchado a algunas personas decir, bien, cuando se rasgó el velo, esa fue la razón por la que el lugar santísimo y el lugar santo se abrieron el uno al otro. La única razón por la que se rasgaron fue para mostrar que la dispensación del santuario terrenal había llegado a su fin y que el muro de separación ahora se había ido. Esto no tiene nada que ver con respecto a la separación entre el lugar santo y el lugar santísimo en el sentido celestial, ¿verdad? No, obviamente tenía dos cámaras porque ambas estaban en el modelo. Entonces aquí tenemos la versión de King James en inglés y dice, no por la sangre de cabras y becerros, sino por su propia sangre entró una sola vez en el lugar santo, habiendo obtenido eterna redención para nosotros. En la nueva versión dice que Él no entró por medio de la sangre de machos cabríos ni de becerros, sino que entró en el lugar santísimo. Pero no dice que fue en griego, en el original, Hagion, entonces no puede ser el lugar santísimo. De una vez por todas, habiendo obtenido eterna redención. Si vamos a la nueva versión de King James, en inglés, nos dice lo siguiente. Nos dice, no con la sangre de machos cabríos y becerros, sino con su propia sangre entró en el lugar santísimo. Entonces, lógicamente, entre estas tres versiones, la versión más correcta sería la de King James en inglés, que es la única que muestra correctamente lo que quiere decir. Así que ahora
¿Qué está haciendo Jesús en el lugar santísimo? Ese es el siguiente punto crucial. ¿Qué está haciendo en el lugar santísimo? Entonces entró en el lugar santo en su resurrección y luego, ¿cuándo fue que entró en el lugar santísimo? La única pista que tenemos es en el capítulo 9 de Daniel, donde tenemos la declaración de que el santuario sería purificado al final de las profecías de los 2300 días. ¿Qué está haciendo él? Bueno, la ley está ahí, la cual es la norma del juicio, y vimos la gran escena del juicio que tiene lugar. Entonces, en otras palabras, Jesús entró en el lugar santísimo y allí los adventistas han acuñado más bien una frase que dice que allí tiene lugar el gran juicio previo al advenimiento. Y esto, pues por supuesto, crea una gran lata de gusanos, porque la gente dirá que eso no es bíblico, que no hay un juicio previo al advenimiento, porque todos estarán ante la escena del juicio de Dios, etcétera, etcétera. Entonces, es por esto que este punto es muy importante, este juicio previo al advenimiento. Ahora, si puedo decir en términos simples, cuando Jesús regrese, ¿no va a traer su recompensa con él? Sí, así es. ¿Hay una resurrección para los justos? Sí, así es. ¿Hay una traslación de los justos? Claro que sí. ¿Hay destrucción de los malvados? Claro que sí. Entonces, así que cuando Jesús regrese, a los justos muertos resucitarán, los justos vivos serán trasladados junto con ellos y van a encontrarse con el Señor en el aire. Los injustos no resucitan, ellos solo resucitan 1000 años después, y los injustos que viven son destruidos, ¿correcto? Así que debe haber habido un juicio entonces, debe haber tenido ya un juicio lugar en el pasado, ¿así es? ¿No es cierto? Así que antes él estaba oficiando y nos dice en el capítulo 7 de Daniel que se abrieron los libros. En otras palabras, se investigó un registro de hechos y actos y se emitió un juicio. La Biblia es muy clara. Todo juicio se ha dado a Cristo. Todo el juicio. Por lo que ya ha realizado el juicio antes de su venida. Eso es lo que se llama un juicio previo al advenimiento. Ahora, ¿qué pasa con los santos donde la Biblia dice y el juicio les fue entregado? Bueno, obviamente, si los santos están en el cielo y los demás no están en el cielo, el juicio ya ha tenido lugar. Entonces, ¿qué es lo que se les ha entregado? Y esto es lo que me gusta acerca de Dios. Es tan increíblemente justo. El registro en el que Él basa su juicio se lo entregó o se lo entrega a los santos porque los libros están abiertos. Está el libro La Vida, el libro Las Memorias, todos estos libros y todos los registros están abiertos al pueblo de Dios y ellos pueden revisar el juicio y realmente verificar que el juicio de Cristo, el juicio que Él hizo, ha sido y fue justo. Porque en cierto sentido, Cristo también está siendo juzgado, porque el diablo lo acusa de no ser justo. Ahora los santos pueden mirar y ver los libros. Así que hablemos de este juicio, que ha sido un problema tan grande. Tengo aquí un libro que es solo un pequeño resumen del asunto. Esta palabra investigativo, y no voy a repasar todo el asunto, pero esta palabrita no está en la Biblia, así que hay quienes dicen, pero usted sabe que esa palabra no está en la Biblia, por lo tanto no puede usarla. Pero bueno, la palabra milenio no está en la Biblia y la usamos. Y la palabra encarnación no está en la Biblia y la usamos. O nacimiento virginal y la usamos. Todo eso no está en la Biblia. Entonces, en realidad, no parece ser un problema el que no esté. Y entonces, cualquier juicio, hablando del juicio, tiene 3 fases. Allí está la etapa de investigación, donde se investiga el problema. Luego está el pronunciamiento de juicio y luego está la ejecución del juicio. La fase ejecutiva, entonces, esa es de 3 fases y siempre deben de estar. Antes de que Cristo venga a la tierra, debe haber una investigación y luego hay un pronunciamiento de juicio y luego Él dice, deja
que quien sea injusto siga siendo injusto, que quien sea justo siga practicando la justicia. Y entonces hay un pronunciamiento y luego hay un juicio ejecutivo. Él viene y ejecuta el juicio. Ahora, seamos serios. Sabemos que hay un juicio. Eclesiastes capítulo 2, capítulo 12, perdón, versículo 13 y 14, Hebreos 9, versículo 27, nos dicen claramente que hay un juicio y este juicio es de todos los hombres. Romanos 14, versículo 10, nos dice que este juicio es de todos los hombres y que hay un juicio del que los justos y de los impíos para todos. Eclesiastes capítulo 3, versículo 17, nos dice que hay un juicio. Luego habrá una investigación de todos los casos y podemos leer eso en Daniel capítulo 7, el versículo 10 y Lucas capítulo 20, versículo 33 lo confirman. Así que habrá un juicio. Y luego está el pronunciamiento del veredicto, el cual se puede leer en Apocalipsis capítulo 22, versículo 11 y 12. Y luego está la ejecución del juicio que leemos en Apocalipsis 20, versículo 11 al 15. Así que todas esas fases están ahí. Ahora, como ya dijimos, los justos son declarados dignos. Ahora, esta palabra es muy interesante. La encontramos en Lucas capítulo 20, versículo 35. Y son dignos o justos de escapar de todas estas condenas. Lucas capítulo 21, versículo 36, y son dignos del reino de Dios. Ahora, es interesante que esa palabrita digno, la palabrita griega que se usa allí, no denota que usted ha sido hecho digno, sino que significa que se le cuenta como digno. Eso es muy importante y por lo tanto... Nada que usted pueda hacer para obtener el título de digno. Correcto. Ahora, ¿quién es el juez? Está claro que la Biblia dice que Dios es el juez y que todo el juicio ha sido dado a Jesús. Ahora, no tenemos que entrar en grandes detalles, pero hay un versículo fascinante, que es muy fascinante, y busquemos en Juan 5, versículo 24. Y dice lo siguiente. Ahora lo voy a leer primero en la nueva versión internacional, referente en español. Por una razón particular, todos saben mi posición sobre este tema, que es algo bastante desconcertante para algunos, pero sin embargo, igual hagámoslo. Juan 5, versículo 24 en la versión de nueva versión internacional dice lo siguiente. De cierto les digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no será condenado, sino que ha pasado de muerte a vida. Así que no vas a tener un juicio sobre usted, del cual se pronuncia. Ese es un versículo problemático porque acabamos de ver que todos serán juzgados, cada uno, absolutamente todos. Y hay más bien numerosos versos, y los acabo de mencionar. Entonces, ¿usted no será juzgado? En otras palabras, todo lo que tienes que hacer es creer, y esto no es bíblico. Sí, tienes que creer, pero si crees y si confías en Dios y si lo amas, entonces ¿qué? Guardará sus mandamientos. Entonces guardará sus mandamientos. ¿Tú sabes? El concepto de guardar sus mandamientos. Este concepto que dice que todo lo que tienes que hacer es simple y sencillamente creer y luego serás salvo. ¿Por qué no es bíblico? ¿Por qué fueron removidos Adán y Eva del huerto del Edén? Es por desobediencia. ¿Me vas a decir que solo sobre la base de creer, sin obediencia, vas a volver a Dios? Si fueron removidos del huerto del Edén debido a esta desobediencia, entonces seguramente, con toda seguridad, el prerequisito para regresar es la obediencia. Hay otro problema porque desobedecieron. Y como desobedecieron, estaban sujetos a la muerte. Ahora, Cristo pagó ese precio por mí y Él me cubre con su justicia. No tengo ninguna justicia propia, pero la obediencia sigue siendo un requisito previo tan importante. Así justo como Apocalipsis capítulo 22 nos dice que tienes derecho al árbol de la vida si guardas los mandamientos. Ahora, leamos este mismo versículo
pero en la revisión revisada, en inglés, y dice, en verdad, lo mismo. Dice, de cierto os digo que el que oye mi palabra y cree el que me vio, tiene vida eterna y no viene a juicio. Así que es lo mismo de la nueva versión internacional en inglés. Pero ha pasado de la muerte a la vida. Ahora leamos la versión de King James, que es equivalente a la Reina Valera 1960 en español, en la mayoría de las veces. Y la versión dice, de cierto, te digo, yo le digo que el que oye mi palabra y cree en el que me envió, tiene vida eterna. Hasta allí son los mismos escritos, ¿verdad? Es lo mismo. Y no vendrá a la condenación, sino que ha pasado de muerte a vida. Hay una pequeña diferencia allí, ¿no es cierto? Y el contexto está en armonía con el resto de la Escritura. Así que entro en juicio. Pero si tengo el manto de la justicia sin mancha de Cristo, entonces no entro en condenación. Y ese es un punto muy, muy importante. Por lo que este aspecto del juicio previo al advenimiento no es un tema complicado. Es un tema muy, pero muy bíblico. Hay un juicio y el juicio ya ha tenido lugar, por lo que hay un juicio previo al advenimiento cuando Jesús venga. Ahora, si mi registro de pecado estaba en el santuario, entonces ese registro es un registro de pecados confesados y perdonados a través de la intercesión de Jesucristo. Y por lo tanto, quiero que mis pecados queden registrados en el santuario, porque si no están registrados, si no los he confesado sobre el Cordero, esos pecados están sobre mi cabeza. Y la paga del pecado es la muerte. Así que tengo que creer en Jesús. Tengo que creer en su expiación. Por lo que no es una falsa doctrina creer en la doctrina del santuario. Es una doctrina muy bíblica. Y Jesús entró en el lugar santo después de su resurrección, porque fue entonces cuando tuvo su propia sangre. Y luego, en algún momento después de eso, en el único tiempo que tenemos en las Escrituras de 1844, la purificación del santuario, Él fue al lugar santísimo donde se lleva a cabo el juicio previo al advenimiento basado en la ley, que es la norma de justicia. Es maravillosamente lógico, pero no tengo que tener miedo de eso, porque Jesús es mi justicia. Ahora, la otra cosa que la gente dice es que el adventismo predica el legalismo. Ahora, y yo digo que tienes que guardar el sábado. Ahora, siempre me sorprende cómo guardar el sábado puede ser legalismo, porque el sábado simboliza descanso. ¿Descanso de qué? Descanso del resto de las obras. Por lo tanto, el sábado es el símbolo de la justicia por la fe y no el símbolo de la salvación por las obras. La gente critica al adventismo sobre la base de la doctrina del santuario, la cual es muy bíblica como vivos. Es una hermosa doctrina del plan de la salvación. Ellos critican al adventismo basados en el juicio previo al advenimiento, que dice que la hermosa promesa que si estás en Cristo no puedes entrar en condenación, pero sin obediencia nadie verá a Dios, porque la fe sin obras está muerta. Ahora, estos críticos del adventismo también toman declaraciones de Elena de White y dicen que prueban con esto que los adventistas creen en la salvación por la ley y creen que pueden llegar a ser perfectos y sin pecado. Y ellos citan textos de Elena de White. Y algunos de esos textos pueden parecer como si realmente estuvieran diciendo eso. Pero ahora seamos realistas. Vayamos primero a la Biblia. Hablemos de la Biblia. La Biblia dice, sean perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Ese es un verso aterrador, ¿no es cierto?
Me dice que debo ser tan perfecto como mi Padre que está en el cielo es perfecto. Entonces tienes el verso contrario que encuentras en Juan, el cual dice que el que dice que no tiene pecado es mentiroso y la verdad no está en él. Así que ahora dos versículos. Uno dice que uno debe ser perfecto, como mi Padre que está en el cielo es perfecto. El otro dice que si digo que soy perfecto, en otras palabras, como mi Padre en el cielo es perfecto, yo soy un mentiroso. Perdón. ¿Cómo reconciliamos esos dos? Puedo hacer lo mismo con Elena de White. Puedo tomar todas las citas donde ella habla de la perfección y ponerlas en una lista y decir que eso es lo que enseña el adventismo. Pero si no lo equilibrio con las declaraciones que dicen que no puedo estar libre de pecado, entonces tengo los mismos impulsos que tengo ahora aquí con la Biblia. Y es muy fácil de hacer. Ahora, ¿cómo puedo yo reconciliar dos versos que se oponen diametralmente entre sí? En Cristo. Porque puedo ser perfecto como mi Padre en los cielos es perfecto si estoy cubierto por el manto perfecto de su justicia. Pero eso no me hace menos pecaminoso en mi naturaleza. Y así es como lo reconcilias. Y así es como debes leer el espíritu de profecía. Ahora, este debate no solo se enfurece con el adventismo, ha generado discordia desde el principio del mundo. Habían los que dijeron que soy salvo por mis obras, como Caín. Y hubo quienes dijeron, no, soy salvo por el Cordero del sacrificio que derramó su sangre por mí, como Abel. Esta dicotomía ha estado sucediendo durante mucho, mucho tiempo. Si vas a Mateo capítulo 24, la mayor condenación que Jesús haya expresado jamás, ay de ti, fue contra dos grupos, los escribas y los fariseos. Y tenían el mismo problema de la salvación por obras. Fue una parte central que los enfureció a ellos y los enfurece hoy. Y no lo digas al público. Esto es una guerra en el adventismo porque no es cierto. Hay una guerra en el adventismo y dentro del adventismo, pero no es solo en el adventismo. La misma guerra librada entre el pensamiento armenio y el pensamiento calvinista ha ocurrido ya desde hace mucho tiempo. Mi esposa elaboró un documento en el que tomó las declaraciones del Espíritu de Profecía para mostrar cuál es la verdadera enseñanza y que está en perfección y en armonía con ser imperfecto y el que dice que no tiene pecado en los versículos que acabamos de mencionar. Tal vez podamos ver algunos de estos textos, de hecho. Creo que eso haría un poco más claro el problema. Así que vayamos allá. Nosotros no vamos a discutir todo el documento, solo un versículo aquí y allá o una cita aquí o allá. Pero por favor, ponlo ahí en el link, en la descripción, para que las personas lo puedan estudiar y para que ellos puedan ver cuál es el problema. Ok, aquí hay una cita de los Hechos de los Apóstoles. La verdadera santificación es consecuencia del desarrollo del principio del amor. Dios es amor, y el que vive en amor vive en Dios y Dios en él. Primera de Juan 4:16. La vida de aquel en cuyo corazón habita Cristo revelará una piedad práctica. El carácter será purificado, elevado y ennoblecido y glorificado. Así que todos los reformadores pensaron esto. Esto no es exclusivo de Elena de White. Wesley, de hecho, enseñó esto. Los que quieran alcanzar la bendición de la santidad deben aprender primero el significado de la abnegación. Es la fragancia del amor para con nuestros semejantes lo que revela nuestro amor para con Dios. Es la paciencia en el servicio lo que otorga descanso al alma. Estas son hermosas declaraciones.
Ahora, cuando hablamos de perfección, ella hace una distinción muy clara entre perfección e impecabilidad o sin pecado. Recuerda, sé perfecto como Dios que está en el cielo es perfecto y que dice que el que no tiene pecado es un mentiroso. Y es tan fácil citar una sección sin citar la otra. Dice que debemos luchar diariamente contra el mal exterior y el pecado interior si queremos alcanzar la perfección del carácter cristiano. Hay una guerra en curso en nuestros miembros. Ella dice que es una guerra constante contra la esclavitud de la pasión. Ella dice que debemos ser cristianos perfectos, negarnos a nosotros mismos en todo el camino, pisar el camino estrecho y espinoso que pisó nuestro Jesús. Y luego, si somos los vencedores finales, el cielo, el dulce cielo, será lo suficientemente barato. Su énfasis es la perfección, pero ella lo califica. A nadie se le impide alcanzar en su esfera la perfección de un carácter cristiano. Por lo que hace una distinción entre en nuestra esfera y en la esfera de Dios. Y en la esfera de Dios es mucho mayor que nuestra esfera, como Dios es más alto que la humanidad. Es tan simple como eso, pero debemos hacer un esfuerzo. Si tengo una disposición mezquina, debo pedirle a Dios que me quite esta disposición mezquina. Pablo dice que se debe crucificar al viejo hombre diariamente. Absolutamente. Absolutamente. Y ese viejo hombre es tan obstinado. ¿Cómo lo logramos entonces? Es a través de la cooperación con la divinidad. Así es como lo logras. Dice en el segundo tomo de Mensajes Selectos, y si bien es cierto que no podemos reclamar la perfección de la carne, eso es importante. Esa es realmente una declaración muy clara. Sigue diciendo, podemos tener la perfección cristiana del alma mediante el sacrificio que se hizo por nosotros. Los pecados pueden ser perfectamente perdonados. ¿No es eso magnífico? Así que mi perfección descansa sobre un perfecto perdón, no sobre mi perfección, lo cual es una presunción. Sigue diciendo que no dependemos de lo que el hombre puede hacer, sino que lo que Dios puede hacer por el hombre mediante Cristo. Mediante la fe en su sangre, todos pueden encontrar la perfección en Cristo Jesús. Gracias a Dios porque no estamos tratando con imposibilidades. Podemos pedir la santificación, podemos disfrutar del favor de Dios. No debemos inquietarnos por lo que Cristo y Dios piensan de nosotros, sino que debe interesarnos lo que Dios piensa de Cristo, nuestro sustituto. Ahora, seguramente esto quita el temor del juicio previo al advenimiento. El juicio previo al advenimiento no es como se describe allí en el mundo. Una guillotina que solo está esperando para cortar la cabeza. Ajá, te atrapé. Está en el libro del registro, ¿no? No, para nada. Dice que cubierto por mi sangre. Y estas imperfecciones están cubiertas por la perfecta justicia. Y eso son buenas noticias. En otras palabras, no vienes en condenación, no vas a condenación, pero seguramente llegarás al juicio. Sí, ahora mi juicio es en realidad una buena noticia. Absolutamente. Absolutamente. Cristo, mi intercesor, intercediendo en mi nombre. ¿No son esas buenas noticias? Por supuesto. Y esa es la forma en que puedes llegar al cielo. Sin eso no hay forma de llegar. Bueno, ahora piensa en un tribunal terrenal. Usted se sienta con miedo y temblor del juez que va a salir y condenarlo. Este juez nunca se ha equivocado. Y luego lo hermoso es que él también es mi abogado. Él es mi abogado. ¿Dónde en la tierra puedes tener un juez que sea también tu abogado? Y un abogado que nunca ha perdido un caso. El juicio son buenas noticias. No hay nada que temer. Gracias a Dios tengo un juez. Pero mis pecados tienen que
precederme en el santuario. En otras palabras, Pedro les dijo cuando ellos dijeron, ¿qué debemos hacer para ser salvos? Su primera palabra fue, arrepiéntate. ¿Qué significa arrepentirse? Dar la vuelta e ir al otro lado. Así que he estado en un camino de perdición, dar la vuelta y avanzar en el sentido contrario. Y seguir sin pecar más. Esa es una doctrina bíblica. Esa es una verdadera doctrina bíblica. Hay otra declaración de los Hechos de los Apóstoles. Juan no enseñó que la salvación puede ser ganada por obediencia, sino que la obediencia es más bien el fruto de la fe y del amor. Si permanecemos en Cristo, si el amor de Dios habita en el corazón, nuestros sentimientos, pensamientos y acciones estarán de acuerdo con la voluntad de Dios. El corazón santificado está en armonía con los preceptos de su ley. Pero ella después lo califica en mi esfera, dentro de mi capacidad. Ahora, cuando se trata de estar sin pecado es otra historia. Por lo que cuando se trata de la perfección, ella dice que sí, podemos ser perfectos, pero lo califica solo a través del manto de la justicia de Cristo. Así que vamos a echar un vistazo a la impecabilidad o al estado sin pecado. Dios podría haber proclamado su verdad a través de los ángeles inmaculados. Ángeles buenos, ¿verdad? Ángeles sin pecado, no los ángeles caídos. Y también a través de Jesús. Él es el único sin pecado y fue tratado como nosotros merecemos para que nosotros, caídos y pecadores, seamos tratados como Él merecía. Jesús es sin pecado. Se refiere a Él como el inmaculado, el perfecto, el que llevó una vida sin pecado. Antes de la caída, Adán y Eva no tenían pecado. Esa es la única vez. De nuevo, vamos a leer el libro Los Hechos de los Apóstoles. Miren en el espejo de la ley de Dios los que se sienten inclinados a hacer una elevada profesión de santidad. Cuando vean la amplitud de sus exigencias y comprendan cómo ella discierne los pensamientos e intentos del corazón, no se jactarán de su impecabilidad. Si dijéremos, dice Juan, sin separarse de sus hermanos, que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y no hay verdad en nosotros. Si dijéremos que no hemos pecado, lo hacemos a Él mentiroso y sus palabras no están en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Ella dice aquí, ninguno de vosotros posee ahora carne santificada. Ningún ser humano en la tierra tiene carne santificada. Es una imposibilidad. Está bastante claro aquí. Pero ella lo dice aún en términos más fuertes. ¿Cuánto tiempo más tendré esta naturaleza? Mientras reine Satanás, tendremos que dominarnos a nosotros mismos y vencer los pecados que nos rodean. Mientras dure la vida, no habrá un momento de descanso, un lugar al cual podamos llegar, decir, alcancé plenamente el blanco. ¿Sabías que tenemos personas en el mundo que dicen que son santas y sin pecado? Ella dice, la santificación es el resultado de una vida de obediencia. Ella va tan lejos como para decir que la perfección existe solo en nuestra imaginación. ¿Puedes ver cómo puede citar los textos distorsionados y malinterpretar sus escritos? La gente siempre me sorprende en la forma como ellos tratan con estos temas. Ella le escribió a un hermano que afirmó que finalmente había alcanzado el estado sin pecado y debo citar esta cita aquí. Es una hermosa declaración. Ella dice, algunos de ellos incluso han llegado a la posición casi desesperada de que no pueden pecar. Estos, por supuesto, no tienen más uso para la oración del Señor, que nos enseña a orar para que nuestros pecados sean perdonados, y tienen muy poca utilidad para la Biblia, ya que profesan ser guiados por el Espíritu. ¡Qué terrible engaño! Creen que están completos en Cristo y no saben que son desaventurados, ciegos, miserables, pobres y desnudos. Eso lo expresa sin ninguna sombra de duda.
puede usar sus escritos para dar una visión tan distorsionada que pareciera que el adventismo enseña la perfección cristiana a través de la perfecta obediencia a la ley. Eso es legalismo. Y esa es la imagen que el mundo tiene del adventismo. Absolutamente. Dicen que tienes que guardar la ley para ser salvo, Correcto. pero de hecho es una completa mala interpretación de lo que el adventismo dice. Vamos a simplemente repetir eso otra vez. ¿Puedo ser salvo por mi obediencia a la ley? No. ¿Puedo ser salvo en mi desobediencia, en mi deliberada desobediencia de la ley? No. No. Entonces hay una moneda, hay una cara de la moneda y está también la otra cara de la moneda. Y es por eso que tienes que reconciliar a Pablo y a Santiago. Y Martín Lutero, cuando descubrió la gran doctrina de la justificación por la fe, estaba tan abrumado porque él venía del catolicismo, recuerda. Yo vengo del catolicismo también. Y Martín Lutero solía castigarse a sí mismo, solía azotarse a él mismo. Se azotaba repetidamente hasta el día de hoy, que hay quienes se azotan a ellos mismos. ¿Sabías que Juan Pablo II regularmente se azotaba a sí mismo? Esto es un conocimiento general y es un pensamiento terrible. Entonces, este concepto de que yo tengo que pagar por mis pecados, aquí es donde viene el purgatorio también. Yo pago por mis pecados, yo soy el que paga y no Jesús que pagó por mis pecados. En otras palabras, estamos negando con esta doctrina la expiación. Y aquí tienes este concepto con Martín Lutero, como católico, que tiene que pagar por sus pecados y descubre la justificación por la fe. Y es como si un peso le cayera de los hombres, se le cayera de los hombros. Y pudo entonces entender eso. Él estaba tan abrumado con la belleza del Evangelio de la salvación. Es la justicia de Cristo la que me salva. Y él la llamó una justicia ajena. Él dijo que no es una justicia que tenga en mí mismo, es una justicia ajena que viene desde afuera de mí. Es la hermosa justicia de Cristo que me cubre. Y luego leyó en el libro de Santiago que la fe sin obras está muerta. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras, dice Santiago. Y Martín Lutero dijo, este libro no pertenece a la Biblia. Lo llamó una epístola de paja. Pero lo tradujo, pero a él no le gustaba. No encajaba en su recién descubierta hermosa verdad de la justificación por la fe. Y de hecho, él le dijo a sus estudiantes, aquí está mi sombrero de doctor. ¿Recuerdas en los viejos tiempos en el mundo cuando existían esos pequeños y graciosos sombreros de doctor? Y tomó el sombrero de doctor y lo puso sobre la mesa y dijo que cualquiera que reconcilie a Pablo y a Santiago puede ponerse ese gorro en su cabeza. Ellos obtendrían un doctorado, correcto, eso es lo que significaba. Y ahí estaba y lo puso ahí. Nadie lo tomó y se quedó allí por no sé cuánto tiempo. Y un día Martín Lutero regresó a la clase, recogió su sombrero de doctor y sin dudarlo se lo puso en la cabeza. Así que, ¿quién fue el que lo reconcilió? Él mismo. Él lo reconcilió. Él pensó muy bien en la dicotomía y la dicotomía es simple. No soy salvo por mis obras, pero mis obras son una consecuencia de mi salvación porque amo a Dios. Vuelvo a la armonía. Ahora, si Martín Lutero lo reconcilió y pudo entenderlo, entonces yo también debo hacerlo. Y tú también debes hacerlo. Y eso es el adventismo. Entonces creo que solo recorrimos de la doctrina del santuario, la cual es bíblica. Hay también un santuario en el cielo. Hay una primera cámara y una segunda cámara. Cristo solo pudo haber entrado con su propia sangre. Así que cuando tuvo su propia sangre, ¿a qué cámara entró? Al lugar santo. Al lugar santo. En algún momento más tarde debe haber ido al lugar santísimo. ¿Hay una escena de juicio descrita en el cielo donde comienza el juicio y en el que los libros son abiertos? Claro que sí. Un juicio previo al advenimiento que tiene lugar en el cielo porque Él
Él vino al anciano de días, no a la tierra. ¿Y luego qué sucede cuando ese juicio termina? Él regresa para la ejecución del juicio. Con estos juicios ejecutivos. Y después Él le da los libros, los records a los santos para verificación, para demostrar que el juicio es justo. ¿Y es una buena noticia o una mala noticia el juicio? Es buena noticia, ¿Por qué? porque puedes librarte y puedes ir al cielo. Absolutamente. ¿Y por qué puedes ser librado? ¿Cuál es la condición? ¿Qué dijo Pedro? ¿Cuál es la condición? Cuando preguntaron qué debemos hacer para ser salvos. ¿Qué dijo él? Arrepiéntanse Ajá. y bautícense. Bautícense para el lavamiento de tus pecados. ¿Sabes? Es una doctrina asombrosa. ¿Y cuántas personas aceptaron la invitación en ese día? 3,000. 3,000. 3,000 aceptaron esa invitación en ese día. Lavando sus pecados. ¿Qué es el pecado? Transgresión de la ley. Transgresión de la ley. La ley es el estándar. ¿Quién me cubre por mi injusticia? Jesús. Es una doctrina demasiado hermosa y liberadora que desearía que todos aceptaran. Y Dios tiene en cuenta nuestras debilidades. Así es. Él sabe que dentro de tu esfera, este es el nivel de la barra que puedes alcanzar. Ahora, la barra es tan alta que nunca podría alcanzarla, pero él sí puede alcanzarla. Ahora, hay dos cosas que él podría hacer. Podría bajar la barra y decir que está bien, ahora puede saltarlo. ¿Él hizo eso? Por supuesto que no, porque él no puede bajar su estándar. Así que Él no pudo haber quitado la ley de su crucifixión. No piensen que he venido a abolir la ley. No, la ley se mantiene. Es tan alta que no puedo alcanzarla, pero él puede alcanzarla y puede llevarme a ese nivel cubriéndome con su rectitud. Así que todas estas críticas de las que hemos hablado, aun cuando solo logramos llegar hasta el santuario, Pero eventualmente llegaremos a las otras críticas. hablaremos de las otras mientras que avancemos, sí. ¿Tienes alguna palabra de cierre para nuestros oyentes? Bueno, me alienta el saber que con Cristo como mi justicia, realmente puedo tener una oportunidad contra el pecado. Absolutamente. Es decir, que no entrarás en condenación. Oremos. Padre Celestial, gracias por las noticias del juicio, que son buenas noticias. Gracias, Señor, que no somos dejados a nuestras debilidades y propios recursos, sino que nos cubres con tu justicia y que hayas prometido que si abandonamos nuestros pecados y los confesamos, no llegaremos a la condenación, sino que mediante la fe en la ofrenda perfecta de nuestro Señor y Salvador, podemos estar ante el Dios del cielo en absoluta perfección. No nuestra perfección, sino su perfección. Gracias por estas promesas en el nombre de Jesús. Amén. Gracias por ver este video. Para suscribirte, haz clic aquí. Cuando aparezca la campana, clícala otra vez y recibirás notificaciones. Para ver el siguiente video, haz clic aquí. Y gracias de nuevo. Nos vemos la próxima.